Bienvenidas y bienvenidos a La Nueva Tribu, el podcast de Nadia Abselam. En este primer episodio te hablaré de yoga, lo que debes saber antes de empezar. Toda esta información podrás encontrarla en mi blog yogabynadia.com. Existen personas que se acercan a la práctica de yoga porque han visto en otros notables cambios o bien porque alguien le ha contado que la práctica de yoga es buena. Pero, ¿qué es esto del yoga que se está poniendo tan de moda? ¿Y cuáles son sus orígenes? En este post te hablaré del sistema filosófico de los Yoga Sutras, la base que sostiene y da sentido a la práctica de yoga. El yoga es una filosofía ancestral que nació en la India hace unos 5.000 años. En aquel entonces, aquellos sabios se retiraban en busca de una conexión e interiorización que poco tiene que ver con la manera en la que se practica yoga hoy en día en Occidente. Y esto no es malo, la vida evoluciona y con ello también se va modificando nuestro alrededor para satisfacer las necesidades de la sociedad actual. Pero creo que es importante tener en cuenta los orígenes de esta disciplina, porque al menos para mí le da mucho sentido a la práctica. Cuando hablo de la práctica, no me refiero solo al rato que pasamos sobre la esterilla, moviendo el cuerpo o meditando. Me refiero a lo que nos acompaña durante todo el día, desde que nos despertamos hasta que nos acostamos. Por ello, quiero trasladarte las enseñanzas que he recibido sobre esta manera de ser y de estar en el mundo, ya que si conocemos, aunque sea un poco su origen, podremos entender mejor lo que hacemos o lo que podemos conseguir con la práctica constante de esta disciplina. De la mano de Emilio García Buendía, para mí uno de los mejores profesores de filosofía del yoga que he tenido hasta ahora y la persona que me ha hecho comprender el origen del yoga de esta disciplina de una manera práctica y sencilla, quiero compartir contigo las enseñanzas contenidas en los Yoga Sutras de Patanjali, todo un tratado filosófico que todo practicante de yoga debería conocer y que trata de los primeros siglos de nuestra era, cuando surgen los sistemas filosóficos de la India. La autoría de los Yoga Sutras se atribuye a Patanjali y lo dividen en 4 libros. A continuación vamos a ver qué nos dice sobre el yoga y el camino a seguir para alcanzar la plenitud. Definición de yoga. En el libro 1, Sutra 2, realiza una definición del concepto de yoga como sinónimo de la detención de las oscilaciones o fluctuaciones de nuestros actos psíquicos hasta que quedan suspendidos o detenidos. Esa será la meta u objetivo de la práctica de yoga para los Yoga Sutras, que en resumidas cuentas se traduce en calma. ¿Y cómo se consigue esto? Pues los Yoga Sutras de Patanjali también nos proporcionan el método o el medio para alcanzar dicha meta, la de detener la actividad mental. Y nos lo hace saber en 2 grandes caminos. Uno es en el que está recogido en el libro 1, que nos habla de los 2 conceptos de Abhyasa y Vairagya, que es decir, la práctica intensa y la indiferencia hacia las cosas mundanas. Y el denominado Ashtanga Yoga, que luego pasaremos a detallar más adelante, que consta de 8 pasos. Como has podido comprobar, no hay secretos. Todo se consigue por medio de la práctica y más práctica. Piensa en pequeñas situaciones que te hagan distraerte con facilidad, por ejemplo, cuando estudias, y eso aplícalo a una práctica de yoga. Al fin y al cabo es lo mismo. Si quieres, por ejemplo, aprobar un examen, para obtener una titulación necesitas de Abhyasa, estudiar y practicar intensamente, y de Vairagya, deshacerte de todo aquello que te impida continuar y concentrarte. El método de la Ashtanga Yoga que te comenté antes consiste en practicar los 8 pasos o partes que se muestran a continuación. Quiero destacar, antes de nada, que el paso 1 y 2 tiene que ver con los principios ético-morales y que son la base que sustentan el camino y la práctica de yoga. Vamos con el paso 1, Yama. Dentro de Yama encontramos las siguientes obligaciones: no hacer. Y aquí encontramos Ahimsa, Satya, Asteya, Brahmacharya y Aparigraha. Vamos a detallarlo. Ahimsa habla de la no violencia, no injuriar a nadie. Satya, de la veracidad, ser sincero, honesto, no mentir.
Asteya, de no robar, no codiciar. Brahmacharya, la castidad. Aparigraha, renuncia a lo material. El paso número 2, niyama. Disciplinas individuales o actitudes hacia uno mismo, y son las obligaciones del hacer. Sauka, Santosha, Tapas, Svadhyaya y Ishvara Pranidhara. Perdonad mi pronunciación. Sauka, la pureza, rectitud y compasión. Santosha, el contento. Tapas, la práctica ascética o la fe. Svadhyaya, el estudio. Y Ishvara Pranidhara, entrega a Ishvara, que es una divinidad, pero esto puede ir con la fe de cada uno o con el sentimiento, el pensamiento y la creencia que tenga cada uno. Y el método para conseguirlas es practicando su opuesto. Antes de seguir hacia la tercera parte de este camino, quiero hacer un inciso para comentarte que los maestros dicen que uno siempre está volviendo al paso 1 y 2 que hemos visto anteriormente, es decir, a yama y niyama. Según los sabios de la antigüedad, sin yama y niyama, bien asentados, uno no podría avanzar en la práctica de yoga. Recordemos que avanzar en este camino supone llegar al samadhi, es decir, ver la realidad tal y como es, sin palabras ni conceptos, a ese estado de calma que hemos hablado anteriormente. Y si nos detenemos un momento en esto, tiene su lógica. Mi experiencia también la contempla así, puesto que si la mente está agitada, con perturbaciones o preocupaciones de cualquier tipo, y tus acciones y pensamientos no están en armonía, se nota en los pasos siguientes. Tu cuerpo en asana mandará señales de que tu mente no está en calma. Eso también afectará a tu respiración y a la capacidad de concentración. Todo está interconectado. Paso número 3. Asana, posturas, ejercicio físico. Un asana es una postura estable y relajada. Esto nos lo dice los Yoga Sutras en su libro 2, aforismo 46. Para alcanzar su perfección se debe o disminuir el esfuerzo o fijar la atención en el infinito. Y ahora que sabes esto, cuando estés en asana, observa. Muchas veces nos empeñamos en querer llegar no sé a dónde y hacer lo que has visto, bien sea en el profesor, la profesora o en la persona que tienes al lado, aunque sea con dolor, temblor o sufrimiento, y aunque tu cuerpo te esté gritando por ahí no. Este sutra o aforismo nos invita a percibir, ajustar y deshacer según nuestras necesidades y según cómo nos encontremos ese día. Recuerda que tu cuerpo no está todos los días igual y debes poner atención a estas señales y ajustar cada postura a tus sensaciones, ya que esa va a ser tu práctica perfecta, consciente y responsable. Paso 4. Pranayama, el control del flujo respiratorio. Consiste en la interrupción del proceso de inspiración y expiración. Al igual que las asanas, antes de realizar cualquier técnica de pranayama, sobre todo si no has practicado antes, es interesante pararse a observar e ir progresivamente explorando cómo es tu respiración, desde dónde se produce, qué ritmo tiene, ya que es información valiosa que recibes sobre todo de tu estado psicofísico. Paso 5. Pratyahara, el aislamiento sensorial. Se define como una desconexión de los sentidos respecto a los objetos que le son propios a cada uno de ellos. Un ejemplo de pratyahara es ese momento en el que estamos leyendo un libro tan concentrados que no prestamos atención a los estímulos externos y a veces ni nos damos cuenta de lo que sucede a nuestro alrededor porque estamos muy metidos en la lectura. En el momento en que simulas leer con la oreja pegada a lo que está diciendo la persona al lado, ya estás fuera de ese estado. Puedes aplicar esto a tu práctica, ya sea sentado o en movimiento. Y antes de continuar, quiero comentarte que los 3 últimos pasos pertenecen al denominado samyama y trata de un trabajo mental. Paso 6. Dharana, concentración. Se basa en focalizar la atención en un punto o lugar, ya sea interno o externo. De este modo, la atención deja de fluctuar, quedando ligada a un lugar. Paso 7. Dhyana, meditación.
no es más que la continuación de la fijación de la atención sobre el objeto elegido o representación mental, es decir, la continuación del paso anterior, de dharana. A través de la focalización de la atención en un punto durante un largo periodo de tiempo, de manera constante y mantenida, donde te aíslas de cualquier distracción para centrarte en una sola cosa, puedes alcanzar el estado meditativo. Te podrá parecer que es similar al punto anterior, pero en este caso lo que se añade es el hecho de permanecer o mantener ese estado de manera continuada para entrar en meditación. Y último paso, paso 8, Samadhi. Es un estado mental. Se puede considerar como aquel acto psíquico en el que desaparece la dualidad sujeto-objeto en el acto de percibir. Se encuentra definido en el Yoga Sutra, en el libro 1, Sutra 41, y en el libro 2, en el Sutra 3, y constituye el resultado de la práctica constante. A los que alcanzan este estado se les denomina seres iluminados. Buda era una persona que alcanzó ese estado de Samadhi o Nirvana. En nuestro mundo actual, lleno de sobreestimulación, distracciones varias y apegos a cosas mundanas y materiales, es muy complicado poder llegar a palpar un estado como el de Samadhi, donde nuestras ondas mentales quedan suspendidas y por ende alcanzamos un estado de calma absoluta. Pero aunque uno no consiga llegar al nivel de ser iluminado, es muy interesante actuar sobre esta línea porque nos proporcionará un estado de calma, claridad mental y bienestar. Y para mí, estar en calma es estar feliz. Dicho esto, tal vez te esperabas que el contenido de este podcast hablara de posturas de yoga, sus beneficios con los cuales empezar tu práctica. Pero he de decirte que para mí esta es la base del camino al bienestar y el comienzo hacia el descubrimiento de uno mismo a través de las técnicas y prácticas que nos enseña la filosofía del yoga. Todo lo demás es ilusorio. Namaste.